5 pelis para ver en casa. Bueno, eso. Y hoy la consigna caprichosa el día de hoy van a ser las 5 pelis para ver en casa. Hoy tenemos documentales. ¡Ay, qué lindo! Me gusta. De diversas temáticas. Chuck Norris contra el comunismo, un documental de 2015. Estamos en Rumania, a principios de los 80. El régimen comunista rumano se vuelve cada vez más opresivo. Esto no es joda, esto es en serio. La televisión nacional del país emite tan solo 2 horas diarias con noticieros y discursos del dictador Krushenko. En esa misma época entran de contrabando a Rumania los primeros reproductores de VHS. Ajá. Porque, digamos, no... Sí, era régimen comunista, digamos. todo cerrado, no todo hay que ver cerrado, nada que no del sea, exterior. Exactamente. Un reproductor de VHS sale lo que un auto, aprox, para que te des una idea. Y con ellas, que entró además de los reproductores, las pelis yankees, los Claro, VHS. Claro. De ahí Chuck Norris. Ah. Las pelis de los 80 de Chuck Norris, Rambo, todas estas pelis cargadas de mundo occidental. Que mirá, van a un supermercado y está lleno de cosas, decían los rumanos, ¿no? Al ver esto. Pero había un gran problema. Las pelis no estaban traducidas. Ah. El VHS venía con el audio que venía, claro. Demasiado que viene. Exactamente. Entonces conoceremos la historia de la voz en off que traducía al simultáneo las pelis. Claro, digamos, no era que había 4 dobladores que hacía cada uno un personaje, sino era la voz de una locutora que hacía toda la película. Claro, todos los personajes. Todo el personaje, una voz femenina. Sí, claro. Y se encargaba de traducir. ¡Qué quilombo! Es decir, se pasaba 2 videocaseteras, una se grababa la otra, se separaba el canal de audio donde se introducía la voz de la traductora que iba traduciendo. Mientras se escuchaba en inglés, lo iba traduciendo al rumano, y los rumanos venían este esperpento, que era lo más parecido al cine que se podía ver en los 80. Sí, claro. Bien, también veremos cómo este Hollywood ochentoso fue un mensaje de esperanza y cambio que anticipó la caída del dictador Nikolai Krushenko. Realmente está muy, muy interesante. Chuck Norris contra el comunismo está en Netflix, así que la pueden ver fácil. Fácil de encontrar. Otra peli en Netflix, tenemos El Crazy Che, de Pablo Chevar y Nicolás Laukowski, también de 2015. Este documental está contado en primera persona por su protagonista y se trata de una historia de espías y contraespías de un tipo que se puso al servicio de Cuba y luego de Estados Unidos, llevando y trayendo información de uno hacia otro país, nada menos que a finales de la Guerra Fría, también durante los 80s. Y de cómo llegó a los cubanos de una manera voluntaria, digamos, este tipo que trabajaba en desarrollo tecnológico en Estados Unidos, trabajaba en Intel y AMD, así, digamos, las primeros sistemas informáticos. Entonces, de cómo dice, no, pero bueno, yo estoy acá y los cubanos que quieren hacer toda la revolución, voy a ir a la embajada de Cuba y a ofrecerles este material, esta tecnología que Cuba no tiene. Claro. ¿Qué pasó? Y de paso, después pasaron cosas, y de cómo termina este tipo laburando de doble agente, trabajando para la CIA, con planes todavía aún más increíbles. La frutilla de la torta de que este espía internacional que lleva y trae información de Cuba y la CIA no es otro que un ingeniero argentino nacido en Lanús. El Crazy Che, miralo, está en Netflix, es una maravilla. Está en Netflix ahí, el Crazy Che, esta historia de espías del subdesarrollo. Ahora sí, seguimos con The Jinx, una miniserie documental de Andrew Jaredki, también de 2015, son 6 episodios de 1 hora. De pronto encuentran flotando un torso humano, solamente el torso, sin cabeza, sin pies ni brazos, que aparece en la costa. Después se encuentran en bolsas las piernas y los brazos. A todo esto conoceremos la historia de Robert Durst. ¿Quién es este tipo? Es un rico heredero de Nueva York, una especie de familia que tiene, no 9 departamentos, tiene 9 edificios en Nueva York, una especie de los Trump, sí, más o menos. Bueno, sí. Y pasan cosas y este tipo se ve medio involucrado en este torso que aparece flotando en la costa. ¿Cómo? Un tipo multimillonario
Y este tipo, la verdad, se pone en contacto con Jarecki, el director de esta serie documental, que a su vez había hecho, este mismo director, una película inspirada en un hecho sobre la vida de Robert Dust, que le da una entrevista. En realidad le da varias entrevistas y lo que vemos a lo largo de 20 horas cuenta su versión de la historia y todo empieza a ennegrecerse mucho. Él tiene una esposa que había desaparecido en los 80s y ahora aparece este caso de un torso y el tipo es un heredero multimillonario, es posiblemente la mejor serie documental que vas a ver en la vida. Le mando un abrazo a Lea Sabati, que me dijo, ¿todavía no viste esto? No, Lea, bueno, y en esa semana que estuvimos de vacaciones, sí, me la vi en una tarde. The Jinx, hay que buscarla por ahí y aparece muy fácilmente esta miniserie de 6 episodios de 1 hora. Y ahora sí nos vamos a un documental, pero un documental basado en una historia de terror. No. My Amityville Horror. Este documental de 2012 de Eric Walter, nos vamos a poner en clima. En 1974, en la mansión de Amityville, sucedió un sextuple crimen cuando Ronald DeFeo asesinó a sus padres y a sus 4 hermanos a escopetazo limpio. El tipo termina en cana, la casa se vende y al año compra la casa una familia, los Lutz. Se instalan y a los 28 días de haberse instalado, abandonan la casa a causa de haber sufrido fenómenos paranormales y presencias demoníacas. Estamos en 1975. Sobre ese caso, lo que vivió esta familia en esos 28 días, se escribió un libro que lo escribió Jay Anson, que escribió el libro Horror Amityville, que después ese año se adaptó al cine. Entre secuelas y remake, la saga de Amityville tiene 13 películas. 13. A la fecha. Desde que los Lutz se fueron, los siguientes propietarios no reportaron nada y siempre quedó ese halo de duda de que sucedió o no sucedió lo que cuenta esta gente. Porque como puede ser, está bien, si hubo un crimen, está documentado, el tipo fue en cana, esta familia dice que pasaron un montón de cosas, se va y después los siguientes propietarios dicen, no, esta es una casa, que no pasa nada. Pero ese hecho fue muy famoso que derivó después en 13 películas. ¿De qué va este documental? My Amityville Horror. Es sobre el chico de esa familia, Lutz, Daniel Lutz, que cuenta su versión de esa historia cuando era un chico allá en el 75. Y ya es un señor. Claro. Este documental nos muestra cómo el padecimiento que sufrió debido a crecer como parte de esta historia de terror, de sus conflictos con su padrastro y de cómo esto lo afectó a lo largo de los años. Entre otras cosas, veremos la charla entre Daniel Lutz y Lorraine Warren. Si viste El Conjuro y El Conjuro 2, sabes quién es, que es realmente interesantísimo si te interesa toda la historia del Conjuro, El Conjuro 2, historia de terror, bueno, My Amityville Horror está muy linda de ver, hay que buscarla por ahí. Y cerramos con Searching for Sugar Man, de Malik Benjelloun, de 2012, y nos cuenta la historia de que a finales de los años 60, un tal Rodríguez, un músico bastante misterioso, para nada conocido, que lo descubren en un bar ahí en Detroit por 2 productores que le gustan lo que hace este tipo y dicen, bueno, te vamos a proponer grabar un disco. Bueno, fantástico. El tipo, este tipo de melodías, así, crítica a la sociedad, antisistema, qué sé yo, dice, che, esto nos gusta, es el nuevo Bob Dylan, dale que va, graba 2 discos, dice, es el músico que marcará la generación, y no pasa nada. ¡Ay, caramba! Se graban 2 discos. ¡Ay, caramba! No pasa absolutamente nada. No obstante, a principios de los 70, en Sudáfrica, pleno apartheid, que era el apartheid, básicamente el sistema de segregación racial, donde si sos negro tenías la de perder, y en Sudáfrica era el 80% de la población negra, si no te acordabas. Bien, una turista lleva el disco. Sí. Una turista lleva el disco y lo escucha, che, qué bueno que es esto, copiámelo. Ese disco empieza a piratearse así de grabación en grabación. Compran desde Sudáfrica los derechos para reeditar el disco en Sudáfrica. Músicos jóvenes de la época se lo toman a Rodríguez como este tipo es lo que nosotros tenemos que hacer, es el tipo que nos está marcando el camino, el tipo que lo censuran en la radio por ser un antisistema, bla 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 bla. 30 años después, che, ¿qué pasó con Rodríguez? No sé, nosotros compramos esto y no sabemos. Parece que a principios de los 70, tras un recital que salió mal, el tipo se suicidó en escena. No.
30 años después, finales de los 90, dos fans sudafricanos se deciden en averiguar qué había pasado realmente con este tal Rodríguez, y ahí arranca lo bueno. Conoceremos la historia de Sixto Rodríguez, Searching for Sugar Man, posiblemente el mejor documental. Si te gustan los músicos, es hermosísimo, hay que buscarlo por ahí y buscarlo con las canciones subtituladas. Hay varias, en varios sitios para está, entender la letra. Es maravilloso. Hacemos un repasito. Dale. Agarramos con, ya te digo, Chuck Norris contra el comunismo, este documental rumano, el Crazy Che, que también está en Netflix, junto con Chuck Norris. La historia de este ingeniero argentino, The Jinx, la serie documental de este heredero de Nueva York, Mi Amityville Horror, la historia sobre este chico que vivió en una casa embrujada, y Searching for Sugar Man, la historia de Sixto Rodríguez y qué fue de su música y de cómo cambió el universo en Sudáfrica sin él saberlo.